Bueno, el día de hoy vamos a ver una parte interesante para muchos, y es que ya les he mostrado la parte de cómo hacer las evaluaciones que hay que realizar, y también lo que es la parte de, pues, qué hacer en dado caso. Ahora vamos a ver qué organizaciones, dependencias son las que nos pueden apoyar en dado caso que nosotros tengamos algún accidente, y cuáles son, por ejemplo, en otro caso, si nosotros somos los empleadores, cuáles son nuestros derechos u obligaciones que tenemos que tener en cuenta. Igual se van a mencionar algunas normativas que van de acorde a esta parte de riesgos laborales. Bueno, y en esta parte de los organismos públicos de México, pues hay una ley de trabajo que surgió en el año de 1970, ¿okay? Y está también el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2014, ¿okay? Son, en esta parte, la Ley Federal de Trabajo, pues está constituida en la Constitución Política, en este caso de nuestro país, ¿okay? Y de todo esto hay algunas normativas incluidas dentro de esta parte, ¿okay? Algunas regulaciones que nosotros tenemos que, si nosotros tenemos que integrarnos en esta parte, o sea, conocer las normas, que muchos lo vamos a encontrar como NOM, ¿ok? Cuando hablamos de NOM, estamos hablando de normas oficiales mexicanas, ¿ok? Y estas normas nos van a ayudar mucho en cuanto a que un empleador nos apoye, ¿ok? Bueno, dentro de esta misma parte, ¿ok? De lo que era la Constitución, igual se rectificó esa misma parte en 1917, y la última versión que se ha trabajado en esta es la de 2014 igual, ¿okay? De esta misma. Y vamos a ver en qué constituye esta parte, ¿ok? Y aquí, dentro de esta, nos dice lo siguiente, ¿ok? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿ok? Es decir, que nosotros obviamente necesitamos protegernos, sea de cualquier elemento, tanto de salud o en este caso de sufrir algún accidente. Bien, las empresas o cualquiera que sea su actividad estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores la capacitación o adiestramiento para el trabajo, ¿okay? Que es la parte que muchas empresas incluso no quieren realizar, ¿ok? Por los costos. Como sabemos, por ejemplo, siempre te dicen o buscan a personas con experiencia. Es algo, pues, raro, porque muchas veces nosotros al salir de una institución, pues no contamos con esas experiencias, ni mucho menos, por ejemplo, en cuestiones de protección. Y eso pasa en todo el país, por lo cual muchas otros organismos han realizado, pues, esta parte de prevención de riesgo y de cuidado, ¿okay? Entonces, muchas veces incluso, por ejemplo, si una persona tiene que subir a bordo, ¿ok? O plataforma, que aquí le dicen, tiene que llevar una serie de cursos, ¿ok? E incluso hay un examen de salud que se les realiza para saber si se encuentran en buenas condiciones, ¿ok? Y de igual forma, en esos cursos también va la parte del cuidado y la prevención de riesgos, ¿okay?
aunado a toda esa parte. Pero en esos casos, nosotros pagamos por eso cada vez que se saca esa nueva libreta. ¿Ok? Bueno, luego tenemos que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo, ¿okay? Y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, siempre y cuando estemos pues laborando y que esa enfermedad realmente la hayamos obtenido por ese trabajo, ¿okay? Ya sea por alguna exposición a algún material y demás, ¿okay? Sufridas con el motivo del ejercicio de la profesión o trabajo que se está ejecutando, ¿okay? La empresa debe pagar una indemnización correspondiente según haya traído como consecuencia la muerte o la incapacidad temporal o permanente para un trabajador, ¿okay? De acuerdo a esta parte. Luego tenemos que el empresario también estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negocio, los preceptos legales sobre higiene y seguridad que se tenga en esta cuestión en las instalaciones del establecimiento. Es decir, que él también tiene que estar pendiente de que todo se encuentre pues en regla. Y hablando de higiene, dentro de higiene entran varias cosas. Uno, tanto personal como, por ejemplo, la cuestión de cómo nosotros realizamos una tarea. Por ejemplo, qué tan limpia realizamos dicha tarea o actividad y si la realizamos en orden o no. Eso entra en esa parte de higiene. Ahora, también la parte del uso de máquinas, los instrumentos que se están usando, si algún elemento no se encuentran bien, recuerden que pueden reportarlo para que así se les haga el cambio. ¿Okay? Y en la última apartado pues viene esta parte que pues tal vez algunas ya sepan, que es por ejemplo el motivo de embarazo, ¿ok? Que muchas veces pues cuando se encuentra en esta parte, lo que se hace es que se le da una incapacidad temporal a la persona para que pues no sufra ningún accidente, ¿ok? Ese es en todos, ¿ok? E igual si el trabajo es muy pesado, pues la incapacidad es desde mucho antes, ¿ok? Por cuestiones de pérdida, en este caso de su embarazo, ¿ok? Bien, ahora hay 41 normas oficiales mexicanas, o sea, 41 NOM, ¿ok? Que hay para esta sesión de estas normas mexicanas. Y ahora 5 son categorías de seguridad, salud, organización y de producto, ¿ok? Entonces vamos a ver ahorita algunas de las principales, cuáles van a ser estas en cuestión. Tenemos por ejemplo la NOM 001 STPS 2008, que pues es en calidad de cómo se encuentran los edificios, locales e instalaciones, ¿ok? Ustedes cuando entran en una institución, por ejemplo, la mayoría me había comentado que está en el tecnológico. En el tecnológico van a encontrar que muchas veces están estas normativas que según se implementan en el edificio y que están relacionados ya sea con toda esta parte de la edificación, la protección, el manejo de sistemas de protección y demás. Todas estas normativas, incluso en las empresas o industrias, están anexadas, ¿ok? Que ellos están trabajando con esa normativa y capacitan al personal si no conocen sobre esa normativa en especial, ¿ok? Para que así, pues todo se integre o se esté trabajando de la misma mano, ¿ok? No puede ser que nada más una persona tenga conocimiento de esta normativa y las demás personas no. Para que alguien te certifique que tú estás trabajando bajo esa normativa, todos tienen que tener conocimiento sobre esto. ¿Ok?
Bueno, ahora, la NOM 002 STPS 2010 habla ya sobre la prevención y protección contra incendios, ¿ok? Eso es para lugares pues, donde pueden ocurrir esta parte de tragedias. Ahora, la 004 STPS 1999 habla sobre sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria. Pues ya eso tiene que ver en el apartado, por ejemplo, de construcción. Si por ejemplo, ya sean volteos y demás, se encuentre pues en buenas condiciones. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a la siguiente, que es la 005 STPS 1998, es por el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas. Esta, por ejemplo, la podemos ver incluso en algunos hospitales, en los cuales pues manejan lo que son las sustancias peligrosas o desechos peligrosos, y también en algunas otras empresas que manejen pues algunas sustancias que ya no vayan a utilizar o implementar. Luego está la 020 STPS 2011, que habla sobre los recipientes sujetos a presión y calderas. Ahí hablamos, por ejemplo, ya de otro sector industrial. ¿Sí? Y para, no sé si aquí habían algunos que son químicos, está la 010 STPS 1999, que habla sobre los contaminantes por sustancias químicas, cómo es el manejo y tratamiento de esto. ¿Okay? Todo va enfocado pues al correcto manejo de la infraestructura y que se esté cumpliendo con eso. Como por ejemplo, ¿qué sería una normativa en el ámbito de redes? Que por ejemplo el cableado se haga bajo algún estándar, por ejemplo el cableado no quede suelto de alguna parte, que no esté roto, cortado, que todo esté en orden. ¿Okay? Hacia esa parte van las normativas. Bueno, luego está la normativa 011 STPS 2001, está enfocado hacia el lado del ruido. La 024 2001, vibraciones. 017 2008, equipos de protección individual, y eso igual lo vamos a ver más adelante a detalle cuáles son los equipos de protección individual, que bueno, aquí se los menciono de manera rápida: el casco, los lentes, los audífonos, las botas, el casquillo. Son elementos que muchos vamos a usar alguna vez si nos incursionamos en el sector industrial o productivo. ¿Okay? Luego tenemos la normativa 019-2011, que va enfocada hacia las comisiones de seguridad e higiene. La 021 del 94, informe sobre riesgos de trabajo. Esa parte igual la vamos a ver más desglosada, que es para hacer como la parte de evaluación. ¿Ok? Posteriormente, la 030-2009, que va enfocada hacia los servicios preventivos de seguridad y salud. Y la última de aquí es la 31, enfocada hacia construcción. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en alguna de las normativas y quiere saber, esta me aplicaría a mí, estas son las normativas enfocadas a esta parte. Algunas, recuerden, porque hay muchas más. Las esenciales son estas, ¿ok? Entonces, eso de aquí, de al lado, por ejemplo, edificios, locales e instalaciones, es el tema de lo que trata esa norma. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver las administraciones públicas, que tu pregunta va referida si todas cumplen o no. Aquí viene algo interesante. Cuando una empresa dice que tiene o cumple con más normativas, es una empresa que se puede decir que trabaja bajo calidad. ¿Okay?
y es por lo que muchos pues tratan de lograr cumplir con las normativas con el fin de ¿qué? De sobresalir, ¿ok? Es decir, si es una empresa constructora, por ejemplo, y esa empresa tiene muchas normativas, va a ser más fácil que la contraten porque pues no va a incluir o incurrir en ciertas situaciones que pongan en riesgo ya sea el trabajo final que se desea realizar, ¿ok? Pero no todas. Para esto se lleva un control, luego tiene que llegar una persona y pues decirte si en verdad estás cumpliendo con esas normativas, ¿ok? Un evaluador. Si en dado caso, por ejemplo, hay personas o empresas que no llega esa persona evaluador, pero puede hacer referencia, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos bajo estas normativas, también es válido, ¿okay? Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos, en este caso, ya a qué administraciones o organismos públicos mexicanos podemos nosotros acudir en dado caso que nos suceda algo, son los siguientes, que todos debemos de conocerlo porque al final de cuentas, pues la mayoría de nosotros vamos a trabajar algún día o ya trabaja en algo que pues tiene que ver con riesgos, ¿ok? Entonces, muchas veces lo que hacen las empresas se deslindan de todo y listo, ¿ok? Pero aquí nosotros podemos ir con los organismos competentes que tienen relación con estos temas, que nos van a ayudar, ya sea a tener una indemnización, ya sea por pérdida familiar en trabajo o por pérdida de la capacidad para continuar con labores, ¿okay? Entonces, la primera e importante es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿ok? Y esta parte, ¿ok? Digamos que es el principal encargado o responsable de la protección y promoción del empleo en el país, ¿ok? Estos organismos se encuentran alrededor de todo el país, incluso nosotros aquí, esta parte o este organismo se encuentra en la ciudad de Villahermosa, ¿ok? Y aquí, pues tiene uno, pues velar por lo que es la protección de los trabajadores y también tiene que ver esta parte con lo que es, pues, ayudar en algunas ocasiones a lo que es el trabajo. Si alguno no tiene trabajo, estos organismos incluso pues pueden ayudar en esa parte. Si alguno de ustedes no los conoce, por ejemplo está la CNTE, que es el Centro Nacional del Empleo, que igual es un organismo que viene o depende también de esta parte, ¿ok? Que se encarguen que ustedes pues solicitan o meten su currículum y ellos se encargan en buscarte alguna competencia a lo que tú necesitas o requieres, ¿ok? De igual forma, pues sacan sus catálogos de empleo, ¿ok? Lamentablemente muchas personas no conocen esta parte y por eso muchas veces esos catálogos siguen promocionando el empleo o la vacante por mucho tiempo y muchas personas incluso están desempleadas y al desconocer esta parte pues nunca se dan cuenta. Bueno, por otro lado, esta principal organismo, ¿ok?, ya viene anclada la que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Trabajo y otras leyes, incluida la parte de las normativas que vimos hace rato, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, ¿okay? Toda esta parte por esta dependencia, ¿okay? Bueno, luego, ¿quién es otro organismo que también va de la mano con esto? La Secretaría de Salud, ¿ok? ¿Por qué la Secretaría de Salud? Pues cuando nos pasa algo, pues
obviamente tenemos que asistir a un organismo, que en este caso pues va por parte de la Secretaría. Obviamente así acudamos a cualquier hospital público, pues esta parte de aquí ellos expiden ya sea algún dictamen de nuestra situación, ¿ok? Y también esta parte tiene como objetivo principal la promoción de la salud en el trabajo, ¿ok? Cómo nosotros tenemos que cuidarnos y demás, ¿ok? Que usamos protecciones y demás. Si ustedes tal vez no han visto, muchas veces esta Secretaría de Salud pues convoca o saca pláticas relacionadas a la protección en el trabajo. Luego de este organismo de la Secretaría de Salud está el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es más, digamos que tiene como mayor presencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores están anexados al Seguro Social. Entonces, al estar asociados al Seguro Social o al IMSS, se encarga también de expedir alguna indemnización o seguro para los trabajadores, ¿sí? Entonces, en esta parte también viene lo que es la investigación y la práctica médica, ¿okay? ¿A qué hace referencia a esto? Pues a que nosotros, si nos cuidamos, o qué nos pasó, pero relacionado con nuestro trabajo, que lo vimos en la clase anterior, por ejemplo, que les decía que esta parte del Seguro Social pues también mide los niveles, y por ejemplo aquí tendría alguna incurrencia. Por ejemplo, si alguien es contratado bajo en el Seguro Social, digamos, de bajo riesgo, y le pasa algo de muy alto, le van a preguntar, ¿y por qué te sucedió esto? Si tú estás registrado como que vas a trabajo de bajo, ¿okay? Pero les decía también que muchas de las organizaciones o empresas lo que hacen es meterte en bajos riesgos, porque ellos se encargan de presentar una cuota entre esta parte, pero la cuota de bajo es más barata que la de alto riesgo, ¿okay? Y también les había mencionado que muchos no los aseguran por pagar esta parte para evitarlo, ¿ok? Entonces, cuando se habla también de todas las prestaciones, pues también entra lo que es el Seguro Social, ¿ok? Entonces, de esta parte del Seguro Social, pues lo que hace también te afilia a tus familiares y demás partes. Bueno, luego tenemos la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene, ¿ok? AISOMEX, ¿okay? Esta parte de esta asociación ya digamos que es una dependencia totalmente diferente a la primera, de la anterior, de la salud, ¿ok? Tal vez algunos de ustedes la han escuchado. En Paraíso, por ejemplo, hay en la universidad que, por ejemplo, va enfocada a esta área de prevención de riesgos, ¿okay? Y bueno, que la misión general de esto es la mejora de las condiciones de trabajo dentro de las empresas o organismos en donde estén involucrados los trabajadores y sociedad en general, ¿okay? Y esta parte de la asociación, por ejemplo, si ustedes quieren realizar una consultoría o una asesoría, pues tienen que ir a esta parte, ¿ok? Por ejemplo, si queremos evaluar los riesgos y no tenemos a nadie, pues acude a esta asociación, uno como empresario o como empleador, a estas consultorías. También realizan capacitación profesionales sobre el manejo y el uso de varias herramientas, y divulga toda esa parte, ¿ok? Entonces va encargada de esto.
¿sí? Y el siguiente es la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. De igual forma, estas inspecciones pueden causar sanciones sobre algunas empresas que no cumplan con lo debido, ¿okay? O lo establecido. Esta parte es dependiente total de la primera que vimos, ¿okay? De la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿okay? Pero esta parte se encarga solamente de supervisar que todo se encuentre bien o apegado a ciertas normativas, como lo mencionan, y que de igual forma pues cumplan con todo el reglamento de las leyes, ¿okay? Con el fin de que en esta parte se contemplen los derechos de todos los trabajadores o todos los empleados. Ahorita vamos a ver cuáles son esas partes también, o a qué tiene derecho un trabajador dentro de una organización y empresa. Y en esa parte también es para mejorar las condiciones para los trabajadores, ¿ok? Y lo importante que a toda empresa le interesa incrementar la productividad, ¿ok? ¿Cómo se incrementa la productividad? Pues no teniendo accidentes, manteniendo todo en orden, un correcto uso, un cambio de orientación o organización de nuestra área laboral también. ¿Ok? Eso no puedo, profe. ¿Sí? Las soluciones del problema. Y si los cumplen, pues ya le dan el visto bueno. Si no, les decía, viene una sanción efectiva. Ahora, esta parte, hay muchas empresas que lo incluyen. Antes de que llegue una persona o un evaluador, la gente que ellos tienen se encargan de hacer inspecciones, ¿ok? Para que así cuando llegue la verdadera inspección, pues encuentre todo en orden. Esto nos puede ayudar a la parte del consultar si todo está bien, y la asesoría cuando llegue esta otra, ¿okay? Que es la dirección de inspección. Si ustedes están trabajando y ven que hay mucho riesgo, están los números de esta parte, se les habla y llega alguien de esta rama a evaluar si es real y si cumplen con todo lo establecido y si están cumpliendo exactamente con los derechos de los trabajadores. Si no, ahí viene también la sanción. Bien, después de ver la parte de dirección de inspección, vamos a ver los derechos y deberes que tiene que tener un empresario. ¿En qué consiste esta parte? ¿En cuáles van a ser las acciones que él debe de tener con sus trabajadores? En este caso, de los que vimos de la prevención de riesgos laborales, ¿okay? Y a partir del artículo 7 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud, ¿okay? Son los siguientes. 1. El empresario debe contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y los estudios y análisis de riesgos requeridos por la legislación aplicable. ¿Okay? En este caso, era lo que les decía, toda empresa tiene que tener ese diagnóstico, ¿okay? La evaluación que nosotros vamos a realizar en ese pequeño manual de los riesgos de trabajo. ¿Okay? Debe contar cuáles van a ser esos riesgos, cómo pueden ser y la magnitud de estos. ¿Okay? Luego, integrar un programa de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que todos, como una tipo cultura, todos los trabajadores, pues tengan la protección y que usen la protección sobre todo. Porque suele pasar que muchas veces los empresarios sí cumplen con esa parte, pero los empleados no. ¿Ok?
es decir, no usan el casco, no usan su sistema de protección. 3. Elaborar los programas específicos, manuales y procedimientos de los equipos que nosotros vayamos a utilizar también, ¿ok? Por ahí alguien me preguntó en una clase anterior, ¿y esto lo pueden ver los empleados? Y les dije, claro que sí. Y es para esa parte, ¿ok? Tienen que mostrar el manual y procedimiento, ¿ok? Completo del uso de los equipos. Aunque ustedes lo sepan utilizar, deben de contar con estos, ¿ok? Luego, de esa parte de los manuales, viene la siguiente, que es constituir e integrar la Comisión de Seguridad e Higiene, así como dar facilidades para su operatividad. ¿Okay? En la 3 y la siguiente, también, ¿qué se tiene que hacer ante ciertas situaciones de emergencia? ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar o aplicar? Bien. Luego, se tiene que garantizar la prestación de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y los de medicina del trabajo. ¿Okay? Es decir, contar con lo que es el seguro social, ¿okay? O cualquier otro seguro enfocado a la salud, ¿okay? Ya sea que, por ejemplo, seguir un control de enfermedad o cualquier otro, la empresa tiene que garantizar eso, ¿okay? Que es lo que muchas empresas no cumplen, ¿ok? Este apartado, número 5. Bueno, 6. Colocar en lugares visibles del centro de trabajo todos los avisos o señales pertinentes para informar, advertir y prevenir los riesgos, como zonas de evacuación, donde se ubican los extintores, rutas alternas y demás. ¿Okay? Todo eso incluido dentro de las instalaciones. ¿Okay? Bueno, 7. Aplicar en la instalación de sus establecimientos las medidas de seguridad y salud en el trabajo señaladas en la legislación y conforme a la naturaleza de las actividades y procesos laborales. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos las siguientes. Y el siguiente, informar a los trabajadores respecto de los riesgos. Y esa también tiene que ver con la anterior. Todo trabajador tiene que saber qué riesgo va a correr al realizar dicha actividad, ¿okay? Sea cual sea. ¿Ok? Ya sea que dicha actividad los vaya a enfermar posteriormente, ¿ok? Si van a sufrir algún daño, todo eso tiene que incluirlo o decirlo la persona, ¿ok? Bueno, siguiente, capacitar e instruir a los trabajadores sobre la prevención de riesgos, siempre y cuando igual desconozcan el tema, y la atención a emergencias que tienen que tener todos los trabajadores. ¿Por qué? ¿Quién va a ser el primero ante un accidente laboral? Pues otro compañero de trabajo. ¿Okay? Entonces, por eso se tiene que tener una atención para pues que no pase a más grave el daño. ¿Okay? Luego, capacitar al personal del centro de trabajo que forme parte de la Comisión de Seguridad e Higiene. ¿Quiénes van a ser aquí? Los supervisores que hay en el área de trabajo, por ejemplo, o si hay un área en específico de esto, de seguridad, igual ellos lo tienen que integrar. Y por ejemplo, también ahí mismo, pues al mismo personal que ellos tienen para hacer sus rutas, en este caso para vigilar que todos pues cumplan con lo establecido, ¿okay? Que es el uso de sus herramientas y equipos tal
y como debe de ser. ¿Okay? Bueno, luego es pedir las autorizaciones oportunas para la realización de actividades o trabajos peligrosos. ¿Ok? En ese caso sí hay que tener pues ya digamos un control de lo que se vaya a realizar. Bueno, luego llevar los registros administrativos por medios impresos o electrónicos establecidos en el reglamento y las normativas que vimos anteriormente. Dar aviso a la Secretaría a través de delegaciones federales de trabajo, que es la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo o General de Investigación y Estadísticas de Trabajo, o cualquier otra institución de seguridad social, sobre los accidentes de trabajo que puedan sufrir alguno de sus trabajadores. ¿Okay? Se tiene que dar a conocer que en dicha empresa pasó algún incidente, sea cual sea. ¿Okay? Tienen que dar aviso a todos esos organismos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ese organismo vea que si realmente cumplió el empresario con lo establecido en la ley. Dar incapacidad al trabajador que haya sufrido el accidente, darle algún gozo de sueldo y, por ejemplo, si no fue culpa del empresario, mucho más tiene que dar aviso a estas instituciones para que así se deslinde de esta parte, ¿ok? Bueno, ahora los trabajadores, ¿cuáles van a ser los derechos y deberes que estos deben de tener? ¿Okay? Entonces, a veces tal vez otro compañero te diga que no te va a pasar nada, o el mismo empleador te diga que no te va a pasar nada, pero no es así. ¿Ok? Entonces, de esta misma ley del 2014, este apartado para los trabajadores está en el 8, el de los empresarios estaba en el 7, recuerden. Ahora aquí, la primera parte para los trabajadores es observar las medidas preventivas de seguridad y salud del trabajo dispuestas en el reglamento y otras normas aplicables, así como las que se establezcan los empresarios para la prevención de dichos accidentes. ¿Sí? 2. Designar a sus representantes para participar en la Comisión de Seguridad e Higiene. Aquí también el trabajador puede elegir a su representante de seguridad e higiene si no está establecido alguno. ¿Ok? 3. Dar aviso inmediato al empresario y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre condiciones inseguras que adviertan y de los accidentes de trabajo que ocurran y colaborar en la investigación de los mismos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esa parte? Que si ustedes creen que va a pasar algún incidente o no están seguros de poder realizar dicha actividad, ustedes deben decirle al empresario o a su jefe inmediato, en dado caso de que ambos no les interese esta parte, ustedes ya tienen o pueden acudir a la Comisión de Seguridad e Higiene, ¿ok? Para que no ocurra dicho accidente, ¿ok? Bueno, siguiente. La 4, utilizar y conservar en buen estado los equipos de protección personal, es decir, no dejar tirado tu casco, no azotarlos al piso, no romper o dañar tus botas, tu overol, o no hacerlo ajustado, por ejemplo. Un overol debe ser un poco delgado para que así facilite nuestro movimiento. Más adelante vamos a ver por qué no debemos de hacer
que esa prenda nos quede apretada, ¿okay? Que muchos hacen. En este caso, nuestro equipo debe estar en buen estado, ¿okay? Si se nos entregó en buen estado, si no, reportar que pues no se nos está entregando como debería de ser, ¿ok? Todo casco debe tener una protección de almohadilla en la parte interna. ¿Okay? Bueno, 5. Cumplir con las medidas de control previstas por el empresario, ¿okay? Orientadas a la prevención de riesgos, ¿okay? Si el empresario ya nos dijo todas las reglas que tenemos que hacer y nos dio el manual de lo que no tenemos que hacer, debemos de cumplir esas medidas para no sufrir accidentes. Bueno, siguiente, 6. Utilizar de forma segura la maquinaria de equipos y herramientas asignados en cada puesto de trabajo. Tiene mucha similitud con la número 4, ¿okay? Nada más que esta va enfocada hacia equipos o uso de los mismos. Número 7. Mantener ordenados y limpios los lugares de trabajo y áreas comunes, ¿okay? Que no dejemos herramientas sueltas, que por ejemplo si manejamos productos, no dejemos los productos a la intemperie o que alguien tenga algún accidente en estos. ¿Okay? Siguiente, desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos. ¿Okay? Participar en la constitución de los equipos para la atención a emergencias en caso necesaria. ¿Ok? ¿Qué quiere decir aquí? Que tal vez nosotros ya podamos manejar los primeros auxilios o algún otro recurso orientado hacia emergencia, ¿ok? De apoyo. Cumplir con el sometido a los exámenes médicos previstos en la legislación, ¿sí? Que es, por ejemplo, que si trabajamos con materiales peligrosos, llevemos un control de salud de que no nos estamos enfermando, ya sea de manera visual, auditiva y demás. Participar en las sesiones de capacitación y formación que, en materia de prevención de riesgos y atención de emergencias, sean impartidas por el empresario y otra persona asignada a tales efectos, ¿ok? Siempre entrar a esa capacitación, aunque sean muy repetitivas, porque realmente nunca va a cambiar, por ejemplo, ese tipo de protección que vayamos a usar, va a ser la misma y muchas veces se vuelve a tomar esa misma con el fin de que no incurra ningún accidente. ¿Sí? Me preguntas si alguno de los trabajadores no cumple con estos derechos o deberes, ¿qué puede pasar? Uno, que la empresa no se haga responsable de lo que te haya sucedido, ¿ok? Eso es lo principal. Y al no hacerse responsable la empresa, obviamente te pueden despedir por haber causado algún accidente o daño. También, si pues fue uno mismo el que tuvo ese daño, pues igual no te vas de incapacidad, luego puede que te despidan y obviamente ya no tienes goce de sueldo y la empresa se puede deslindar del daño que te haya ocurrido. Así sea, por ejemplo, incluso el más peor es la muerte, que pueda pasar, ya la empresa ya no te apoya con todos los servicios. Ahora, si la empresa decide apoyarte, digamos que ahí es un extra, pero si no, pues ya no queda de ellos, ¿ok? Y para eso se hace una investigación de quién tuvo la culpa aquí. Y aquí viene, por ejemplo, es que fulanito no tenía puesto su casco al momento de impactar a alguno, o no estaba operando realmente bien el equipo o maquinaria que estaba operando, no se colocó bien el arnés o no utilizó arnés, se subió sin nada. Todos esos partes, pues ya la empresa pues no
no entra o no les da el apoyo, ¿ok? Bueno. Ok, estamos aquí. Bueno, dentro de esto, vamos a ver ahora la NOM 2009, que va enfocada hacia servicios preventivos de seguridad, salud y trabajo. ¿Okay? Y esa parte de esa normativa, ¿okay?, va enfocada hacia las funciones y actividades del trabajo. ¿Okay? Y deben de integrar lo siguiente: A, las condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas, medios de transporte, maquinarias y energía. Por ejemplo, también entran si manejan agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente, ¿ok? No tanto de los demás trabajadores, sino del medio ambiente entra en esta parte, ¿ok? Del centro de trabajo, por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción. Pueden alterar la salud de los trabajadores y así las fuentes que los generan. En este caso, también la parte ambiental. ¿Okay? ¿Cómo implica aquí la parte ambiental una empresa? Por ejemplo, he escuchado, por ejemplo, donde están cerca de donde realizan, por ejemplo, las baterías que están aquí, por ejemplo, en Carrillo, en Centla o en otros lugares. Esas baterías, cuando empiezan a quemar, empiezan a soltar algunos elementos que no tanto dañan a los trabajadores, sino a las personas que viven alrededor de la misma, impactando en el ambiente también. ¿Cómo implicaría la normativa en esta parte? Por ejemplo, si ellos utilizan filtros en sus chimeneas, por así decirlo, para que esos agentes pues se queden ahí y no salgan al exterior. Bueno, C, los peligros circundantes al centro de trabajo que lo puedan afectar cuando sea posible. D, los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables. ¿Okay? Bueno, además de esos elementos que vimos hace rato, esta parte también están disponibles en el anexo 2, 3.1 y 2, 3.2 de la misma norma, ¿ok? Y ahí también van a aparecer los elementos que deben de tener para evaluar esa parte, ¿ok? ¿Sí? Ahora que ya tenemos esta, vamos a trabajar esta pequeña sopa de letras en las cuales van a encontrar códigos de incidentes que pueden pasar en una empresa, ¿ok? En este caso, ¿sí? Solamente van a buscar las palabras y todavía no van a poner las respuestas. ¿Dónde van a colocar las respuestas? En este caso van a colocarlas ahí en el chat, ¿ok? Pero no las van a publicar todavía. Cuando las encuentren, van a hacer su listado en el chat, pero no las van a enviar. Las van a enviar hasta el momento que yo les diga que ya. Y vamos a ver quién encuentra más de esta parte, ¿ok? La mano no, y cuando usted nos diga la anotamos. Así es. En el chat. Así es. Ok, bueno. ¿Sí? Los códigos los vimos al principio. Los códigos. Sí, los códigos de que te puedan suceder.
Por Pero ejemplo, al principio de esta sesión, ¿no? no. Código de riesgo. Ajá, código de riesgo. No me acuerdo. ¿Cómo cargar? Como cargar. Así es. Carga. Por ejemplo, golpe. No me acuerdo. Por ejemplo, golpe. Lo que te pueda pasar en el área laboral, pues. Lo que te pueda pasar en el área laboral. ¿Ok? Ok, ahorita voy para allá. Ahorita se las proyecto, permítanme. Por ejemplo, ¿qué te puede pasar en el área laboral? Que te golpees. Eso sería una.